Muy buenas a todos, en el banquete de hoy veremos el touch en Unity. Empezaremos viendo estos conceptos. Primero, nosotros estaremos utilizando input. Esta es una clase que pertenece a la librería de Unity Engine. Esta nos va a servir para procesar los inputs del sistema. Esta clase cuenta con una variable estática llamada touchCount. Esta nos va a regresar el número de touches que nosotros realizamos en el frame actual. Igualmente tenemos una variable llamada touches. Esta nos va a regresar los datos de cada uno de los touches. Para obtener un touch en específico, nosotros vamos a utilizar la función getTouch pasándole entre paréntesis el número de dedo. Esta nos va a regresar la información del dedo que nosotros estamos solicitando. La clase touch cuenta con varias propiedades. Una vez que la obtengamos, nosotros podemos obtener la posición delta, que va a ser la diferencia entre el registro anterior y el actual. Igualmente tenemos el tiempo delta, que este es para saber el tiempo entre un fotograma anterior y el siguiente registro. Tenemos Finger ID, que nos va a regresar el número del índice del dedo que nosotros solicitamos. Y ahora tenemos dos muy importantes, que va a ser la fase. Esta nos va a decir en qué fase está el dedo que nosotros estamos solicitando. Más adelante veremos cuáles son las fases. Y el siguiente más importante es la posición. Esto nos va a decir las coordenadas en píxeles de dónde se encuentra nuestro dedo localizado. Tenemos la posición RAW. Esta nos va a indicar cuál fue el primer registro de la coordenada inicial. Y otra variable llamada tapCount que nos va a decir cuántas veces nosotros hicimos clic. Ahora veremos cuáles son las fases de un touch. El primero es begin. Este nos va a ayudar para saber en qué momento se tocó la pantalla. Una vez que se toque la pantalla se va a ejecutar en el fotograma actual este estado del dedo. Luego, si nosotros movemos el dedo, se va a activar una fase llamada move, que cada que nosotros movamos el dedo se va a estar llamando esta función. Después, si nosotros no estamos haciendo nada con el dedo, se va a activar una fase llamada estacionaria. Esta fase es cuando no estamos haciendo ningún movimiento con el dedo en la pantalla. La fase de ended, que nos va a servir para saber en qué momento quitamos el dedo. Una vez que quitamos el dedo, se va a activar la fase esta de finalización. Y si el que cancela el dedo una vez que está en la pantalla es el sistema, va a entrar a un estado de una fase llamada cancel. Lo primero que necesitamos es un proyecto configurado para algún dispositivo móvil. En este caso vamos a estar utilizando Android. Nosotros seleccionamos la opción y ponemos Switch Platform. Tenemos una escena configurada con una cámara apuntando a un objeto. Igualmente tenemos un Touch Manager con un script que se llama Touch Manager. Y tenemos un canvas que va a tener un texto a la mitad de la pantalla. Tenemos nuestra clase Touch Manager que hereda de MonoBehavior. Y nosotros vamos a estar haciendo referencia al TextMesh Pro para saber el texto que tenemos a la mitad de la pantalla. E igualmente vamos a obtener el transform del objeto principal. Para este primer ejemplo, nosotros vamos a ver cómo funcionan las fases. Primero, nosotros vamos a estar imprimiendo el número de dedos en pantalla. Para eso vamos a utilizar input.touchCount. Si nuestro touchCount nos dice que tenemos más de 0 dedos, eso significa que por lo menos hay un dedo en la pantalla en un determinado frame. Entonces, para obtener esa posición del dedo, para obtener el dedo en específico, nosotros vamos a decir input.getTouch y le vamos a indicar la posición del dedo. En este caso solo queremos obtener el dedo principal. Tenemos nuestra sentencia switch, que esta nos va a ayudar para saber en qué fase estamos actualmente. Nosotros vamos a obtener la fase del input, que sería la clase touch. Y dependiendo de la fase en la que estemos, es el caso que se va a ejecutar, ya sea began, stationary, move, ended o cancelled. Nosotros vamos a imprimir cuántos dedos tenemos actualmente en pantalla y el estado, pero este estado va a ser del dedo 1. Del primer dedo que tengamos en pantalla vamos a ver qué es lo que está pasando, pero igualmente si ponemos más dedos en pantalla podemos ver cuántos dedos hay. Coloquemos un dedo, este nos va a poner el estado estacionario y luego lo vamos a estar moviendo y cuando lo soltamos ya aparece ended. Y dependiendo de cuántos dedos pongamos en pantalla, como pueden ver ahí dice 3. Ahora quitemos el estado estacionario para que podamos ver de mejor manera cuando se empieza. Como pueden ver al iniciar el clic dice began y cuando lo empezamos a mover se va a move y una vez que lo soltamos se va a ended. Para este siguiente ejemplo veamos cómo moveríamos un objeto en pantalla.
nosotros vamos a decir, ok, tenemos más de un dedo en pantalla, sí, entonces obtengamos el touch actual del primer dedo. Si ese dedo se llega a mover, eso significa que la fase está en el estado de move. Nosotros queremos hacer que la posición del objeto principal, el que está a la mitad de la pantalla, tomará como base la cámara principal. Esta cámara principal tiene una función que se llama Screen to World Point. Esta va a ser que va a recibir las coordenadas del teléfono y las va a convertir a un punto de pantalla del juego. A este le vamos a pasar un vector 3. Este va a tener el touch que recibimos ahorita, el que guardamos anteriormente, en su posición X. Y luego vamos a tener el siguiente, que va a ser la posición, pero en Y. Y ahora vamos a tener el camera movement. El camera movement es una propiedad que tenemos definida hasta arriba con un valor de 10. Esto es para que nuestro objeto se mueva 10 unidades en el eje Z. La razón de esto es porque actualmente aquí tenemos una posición de nuestra cámara con menos 10. Si no hiciéramos eso, entonces se estaría regresando hacia atrás el objeto que nosotros querramos mover. Ustedes pueden solucionarlo así o moviendo su cámara. Entonces vemos cómo funciona. Al ejecutar podemos ver que cuando ponemos el dedo en la pantalla, dependiendo de donde nosotros lo tengamos, se va a estar moviendo el objeto. Ahora veremos un tercer ejemplo que nos va a servir para saber hacia dónde hicimos cierto movimiento. Volveremos a hacer lo mismo. Nosotros diremos, tenemos más de un dedo en pantalla, entonces obtengamos la posición. Y ahora estaremos verificando dos fases, la de inicio y la de fin. Una vez que nuestro dedo llega al estado de inicio, nosotros vamos a estar guardando en una variable la posición inicial. Esta variable la declaramos acá arriba. Es un vector 2 privado. Y una fase de fin. Una vez que nosotros soltamos el dedo de la pantalla, nosotros vamos a querer saber cuál es la dirección que se realizó o el gesto que se hizo con ese dedo. Para esto tenemos una función que va a estar recibiendo un vector 2. Ese vector 2 va a ser la posición actual de nuestro dedo menos la posición inicial. Entonces eso nos va a regresar la distancia recorrida. Y luego vamos a normalizar el vector. Esto con la finalidad de que si recorremos 1000 píxeles en pantalla, no nos regrese 1000, sino nos va a regresar un vector normalizado entre -1 y 1. Y esa función lo que va a hacer es ayudarnos a saber la dirección. Vamos a decir, si el vector 2 en su eje X es menor que el threshold actual, este threshold lo creamos acá arriba. Esto lo que va a hacer es que si la distancia recorrida en el vector normalizado pasa de 0.80, eso ya es como que sí se realizó el movimiento a cierta dirección. Entonces, una vez que pase ese threshold en el eje X, nosotros podemos decir que como ya se fue hacia la izquierda, como estamos trabajando en negativos, entonces el eje X en negativo es la izquierda. Si nuestro vector actual en su eje Y pasa el threshold, eso significa que lo hicimos hacia abajo. Igualmente, si pasa el threshold pero en positivo, eso significa que lo hicimos hacia la derecha el movimiento. Y finalmente, si ese threshold lo pasa pero en el eje Y, eso significa que lo hicimos hacia arriba el movimiento. Para este ejemplo, nosotros vamos a estar imprimiendo en el texto que tenemos al centro de la pantalla el mensaje. Igualmente vamos a hacer que nuestro objeto rote hacia la dirección que le indicamos. Para esto vamos a hacer un script. Tenemos un script que nos va a ayudar para rotar el objeto. Se lo agregaremos a nuestro objeto actual y lo que va a ser obtener el transform del objeto que vamos a rotar y una velocidad a la que queremos rotar. En el start vamos a obtener el componente de transform y en el update desde el transform vamos a hacer que el objeto rote. Para hacer que un objeto rote vamos a poner que va a rotar a la velocidad indicada por el tiempo en delta y un player values que nosotros creamos para hacer la rotación en cierta dirección. Esa es simplemente una clase estática llamada player values y esta va a estar almacenando un vector 3 que va a ser la dirección a la que vamos a estar rotando. Entonces,
Cuando nosotros detectemos una dirección, nosotros vamos a cambiar la variable estática que guardamos en esa clase y una vez que la cambiemos, el objeto va a empezar a girar a la dirección que nosotros cambiemos ese vector. Se estarán preguntando por qué, si es hacia la izquierda, estamos haciendo hacia arriba, si es hacia abajo, hacia atrás, si es hacia la derecha, hacia abajo y si es hacia arriba, hacia adelante. Esto solo es con la finalidad de que rote según nosotros querramos, porque nuestro objeto rota de ciertas maneras. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la rotación en el eje X, el objeto rotaría de esta manera, pero yo quiero que gire sobre su eje Y cuando se indique a la derecha, no que gire de esta manera. Entonces, dependiendo hacia dónde quieren que gire ese objeto, ustedes ya tienen que indicar cuál sería la dirección actual y el vector al que se movería. Por ejemplo, el vector up es 0, 1, 0. Eso significa que este se va a estar moviendo en la posición Y. El back está en la posición -1, que eso es en la posición Z. El down está en -1 en la posición Y. Y forward está en la posición 1 en la posición Z. Nosotros al hacer el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, el objeto ahora sí va a estar rotando de la manera que yo quería. Si lo hacemos hacia arriba, el objeto se va a ir hacia abajo, y si lo ponemos hacia abajo, el objeto se va a empezar a ir hacia arriba. Entonces, si quieren crear algún gesto más complejo, ya pueden utilizar hasta múltiples dedos con la función getTouch, obteniendo los diferentes dedos, verificando que sí existan, y ya saben que cuando entra la fase de begin, van a saber en qué posición inició el dedo, entonces ya van a saber hacia dónde calcular cuando ya llegue al fin. Como dato extra, si quisiéramos saber cuál es la velocidad a la que estamos realizando un movimiento en el touch, nosotros podemos utilizar la siguiente fórmula. La velocidad igual a la magnitud de la posición delta. Esta es la variable que nosotros estamos obteniendo con uno de los atributos y esta va a tener adentro una magnitud. Nosotros pudiéramos utilizarla y dividirlo entre el tiempo delta, que también proviene del touch, y esto nos debería regresar una velocidad. Y así es como funciona el touch en Unity. Nos vemos y no olviden su abrigo.